Señora Presidenta, un saludo a los colegas, a las personas presentes. Necesitaría usar el proyector de transparencias, señora Presidenta. Con todo gusto. Tiene el permiso para utilizar. De esa manera, señora Presidenta y colegas, vamos a poder entender con mayor precisión, sin ningún tipo de ocultamiento, sino con máxima claridad, qué es lo que hemos traído en este proyecto de ley. Entonces, primeramente, vamos a ver rápidamente la situación de esta provincia y dónde está ubicada, porque eso es lo que tenemos que entender primero. Entonces, tenemos un pequeño índice que lo voy a pasar muy rápido y decirles que lo que se vive en esta provincia aislada de nuestro país, lo voy a referir en este momento. La provincia de Purús es la punta que vemos ahí en el mapa del Perú y un poquito más grande lo podemos ver en el lado derecho. Por favor, sigue. La provincia de Purús, como bien se ha dicho, es más grande que la región Tacna. ¿Y qué cosa nos preocupa de sobremanera, sin importar los colores políticos? A todos nos preocupa que esa provincia, más grande que la región Tacna, que es una región tan querida de todos los peruanos, que si alguien roza Tacna, todos los peruanos saltamos. Pero hoy, en el problema de la provincia de Purús, que está en un lento proceso de desnacionalización del territorio peruano, muchos peruanos no estamos enterados. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta provincia? Es la única provincia de nuestro país que no tiene ningún tipo de conectividad terrestre con el Perú, ninguno. O sea, los ríos, lo vemos acá, el río Purús, no, el anterior, por favor. El río Purús nace en la provincia de Purús y fluye hacia Manaos, no hacia el territorio peruano. Y, por supuesto, no hay ningún camino, ninguna trocha, porque está en un lugar bastante alejado. Entonces, continuemos. ¿Cómo se llega vía terrestre? Y eso, le digo, yo lo pregunto en la misma región Ucayali y muy pocas personas conocen cómo llegar vía terrestre. Si quisiéramos llegar por vía terrestre a Purús, tendríamos que salir de Pucallpa, como está ahí, ir a Iquitos, de Iquitos remontar hasta Manaos y de Manaos bajar por el río Purús hasta Purús. Entonces, como ven ustedes, es un trayecto larguísimo que lógicamente no se hace, a no ser que se haya que llevar, ¿qué le digo?, maquinaria de construcción y cosas por el estilo, que hay que hacer toda esa vuelta, que dura más de 20 días. Continuar. ¿Sigue? Sigue. Continúa. Continúa. ¿Pasó? Bueno, entonces, mientras que, por favor vayan viendo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta provincia se ha ahondado su problemática de aislamiento y no quiere decir que esté, que lo critique, ni que diga algo negativo. No, el aislamiento sí se ha agudizado porque lo hemos encerrado totalmente en parques nacionales. Entonces, su único respiro es hacia el Brasil. Entonces, esa es la problemática geográfica y actual de esa provincia, que es, como le digo, único en el Perú. Por favor, así que sigue. Entonces hay un problema de aislamiento, efectivamente, y sufren mucho nuestras comunidades nativas, y este proyecto de ley es para velar por ellos, y se lo voy a demostrar en esta exposición. Entonces, ¿qué sucede? Cuando todos los abastecimientos se llevan, ¿de dónde? De Pucallpa hacia Purús. ¿Cuánto te cuesta? 5 soles el kilo de cada kilo que se transporta. Eso hace que los alimentos y productos de primera necesidad tengan costos muy exagerados que no existen en ningún país, en ningún lugar del Perú. Entonces, continúa. Sobre el costo de combustible, un galón de combustible de gasolina te cuesta 35 soles. Eso es lo que estamos viviendo en esa provincia. Continúa. Muy rápidamente. Una bolsa de cemento, 250 soles, continúa rápido. Hay deficiencia, por supuesto, en todo lo que es Perdón, educación. congresista Tubino, un momentito. Yo voy a agradecer a los asesores que mantengan silencio, no se le escucha bien y los propios congresistas se están quejando. Continúe, congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Entonces, en lo que es educación, vemos estadísticas, la verdad que bastante lamentables.
Entonces, en educación primaria, 47% de los niños van al colegio, en secundaria 37%, entonces son estadísticas que no las vemos en ningún otro lugar. Por favor, voy a terminar la exposición esta. A ver, continúa, por favor. Entonces, los servicios públicos, como vemos acá, tienen muchas deficiencias. Continúa. Igual vemos que la educación en primaria es casi toda unidocente y la verdad que hay mucha dificultad para los niños para poder aprender y tener una verdadera educación que tienen derecho como peruanos. Continúa. Hay deficiencias en los servicios públicos, por supuesto en infraestructura, república de agua y todo lo que hoy preocupa a este Congreso de la República. Continúa. También tenemos, bueno, continúa con esto, no hay servicio de telefonía y hay muchísimos problemas. Por ejemplo, este es un problema crítico, el problema de salud. ¿Cómo es posible que hoy día en una capital de provincia en nuestro país te mueras de apendicitis? O sea, no hay quirófano, solamente hay un médico serún. Entonces, si a ti te da una apendicitis en Puerto Esperanza, Purús, tienes que ser evacuado a Pucallpa, que es por vía aérea, o 6 horas hasta Santa Rosa en Brasil. Continúa. Como digo, continúa. La conectividad es deficiente. Recién, últimamente, se acaba de disponer de que los vuelos de apoyo que se están brindando cada 30 días se hagan cada 15 días, lo cual es positivo. También hay vuelos en avionetas, está en Purús, tú encuentras una pista de aterrizaje asfaltada, bien hecha, y no para vanagloriarnos, pero se hizo en el gobierno del ingeniero Fujimori, con el ejército. Continúa. Y entonces el proyecto de ley, efectivamente, ante esa situación, porque les digo, sensible soy socialmente, entonces llegar a una provincia que represento y encontrar carteles que me dicen: somos tus compatriotas, valemos más que los animales y las plantas, vela por nosotros, sácanos de la cárcel de Purús. Entonces, todo esto me hizo pensar y reflexionar bastante para presentar un proyecto de ley que fue el que presenté y que efectivamente ha traído cuestionamientos. Entonces, yo he escuchado con atención a mis colegas que me han antecedido. Entonces, efectivamente, hay pronunciamientos de diferentes entidades de mi proyecto original. Pero, la verdad, ¿qué cosa es lo que más me interesa como representante de la región Ucayali? Lo más importante es el desarrollo sostenible de la provincia de Purús. Y eso es lo que hemos estado velando. Y así he coordinado con la Comisión de Pueblos. Y les he pedido, ustedes con nosotros coordinemos y saquemos adelante una fórmula consensuada de todas las esferas políticas. Hemos llamado a las ONGs, hemos llamado a los ambientalistas y la verdad que sacamos un proyecto consensuado, que es el que hoy tenemos en la mano. Primeramente, yo había dicho, efectivamente, ley que declara de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús, priorizando la conectividad terrestre. Esa era la fórmula inicial. Pero esta se ha consensuado, esto ya no existe. Porque lo que existe hoy es lo que tenemos ahora en el dictamen. ¿Qué es lo que existe? Voy a leer el artículo más importante. Dice: declárase de necesidad pública y de preferente interés nacional el desarrollo sostenible de la provincia de Purús en la región Ucayali a fin de promover su integración en condiciones de igualdad con el resto del territorio nacional, priorizándose la conexión multimodal. Y acá viene una parte muy importante que con justa razón a mis colegas que me han antecedido les preocupa. Pero ¿qué dice el proyecto de ley que vamos a ver ahora? Y el irrestricto respeto de las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos indígenas. Y no solamente eso, en especial de aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial. Entonces, con esta redacción, prácticamente, continúa, prácticamente cualquier tipo de conectividad terrestre, o sea, ya sea un camino, una carretera o lo que fuera, por territorio peruano, es imposible, porque esta provincia, como bien lo puse,
está encerrada en parques nacionales. Entonces, si tú tienes que hacer un respeto irrestricto de las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos indígenas y de las poblaciones que están en situaciones no contactadas, no puedes tumbar un árbol, no puedes hacer un camino, no puedes hacer absolutamente nada de las situaciones que le preocupan a nuestros colegas en el Frente Amplio. Entonces, continúo. Entonces, sigue nomás. Entonces, lo más importante de todo esto es, oiga, congresista, ¿y por qué se ha puesto conexión multimodal? ¿Quién es el que la sacó? La conexión multimodal ha sido producto de un estudio, no es algo sacado al azar, porque es un tema de personas que han estudiado mucho el tema de Purús, pero hay que buscar que esa población salga de la miseria. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el tema? Primeramente, esta conexión multimodal, que la voy a poner ahora en un mapa, utiliza transporte fluvial y terrestre, utilizando el río Purús y la red de carreteras, no del Perú, del Acre, en Brasil. ¿Qué más decimos? Se puede utilizar sistemas aduaneros, al anterior, comerciales de tránsito para facilitar la importación y la exportación. Y ahora lo voy a explicar. El Tratado de 1909 con Brasil, artículo 5, nos va a permitir aperturarnos con Brasil. Porque el gran problema, y ahora lo vamos a ver, es que en Purús tú hoy día te cuesta 5 soles el kilo de cada cosa que transportas. Pero a 6 horas, remontando el río Purús, en Brasil, está la ciudad de Santa Rosa. ¿Ahí cuánto cuesta? 50 centavos de sol el kilo transportado hacia ese lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de lado todas nuestras preocupaciones en el sentido de que pueda haber algún gato escondido, algo tal. No hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Bajar los precios. Entonces la conectividad tiene que ser a través de Iñapari, y lo voy a explicar en qué manera sería para bajar los precios de los productos que se transportan a Puerto Esperanza. Continúa. Entonces, acá podemos ver ya en el mapa a qué nos referimos cuando hablamos de conexión multimodal. Cuando hablamos de conexión multimodal, primero, esa línea amarilla que vemos es la carretera interoceánica. Sales de Iñapari con los productos que sean necesarios y llegas hasta Río Branco. Llegas a Río Branco en Brasil y de ahí ya has utilizado una primera carretera. Ahora tienes que utilizar una segunda carretera, que es la carretera Río Branco, Cruzeiro do Sul. ¿Y hasta dónde voy a ir? Hasta Manuel Urbano. Congresista Tubino, le voy a dar un tiempo adicional, pero ya le he dado 2 minutos, por favor, para que pueda terminar su exposición. Sí. Gracias, Presidenta. Entonces llegas a Manuel Urbano y de Manuel Urbano bajas por el río Purús a Santa Rosa y Purús, o digo, a Puerto Esperanza. Entonces, esta es la conexión multimodal que se está hablando. No se está hablando de conexión multimodal en territorio peruano. Esto es una herramienta adicional, un candado adicional para proteger a nuestras comunidades nativas, a nuestros parques nacionales, a nuestras áreas naturales protegidas. Para eso esto es un candado adicional a lo que dice ya el proyecto de ley de la protección irrestricta. Con relación muy rápido, señora Presidenta, al tema de la consulta previa. Con relación a la consulta previa, primero tenemos que tener en consideración varios temas. Primero, este es un proyecto declarativo, no es ejecutivo. Primer punto. Segundo, en lo que se refiere a la ley, es muy claro que dice que cuando hay alguna afectación directa a una comunidad. Congresista, ahora sí para que termine, ¿ya? Sí. Para terminar, eso es bien importante, la consulta previa. Puede terminar, congresista. Sí, muchas gracias. Entonces, la afectación tiene que ser directa a las comunidades nativas. Acá no hay ninguna afectación directa, porque no se está tocando para nada ninguna área natural protegida ni territorios de las comunidades. Y por otro lado, ¿quién es el que hace la consulta previa de acuerdo al reglamento de la ley de consulta previa que fue aprobado en este Congreso de la República?
el viceministerio de Interculturalidad del Ministerio del Ambiente. Ellos son los encargados. Y en ningún sitio en el reglamento habla que el Congreso de la República está facultado para hacer consulta previa, señora presidenta. Muchas gracias.